Sánchez Cerro había renunciado. 6 meses duró su primer mandato de facto, siendo interrumpido por rebeliones que supo controlar, pero de cuya supresión final desistió para no arrastrar al país a una nueva guerra civil de consecuencias imprevisibles. Su misión había sido cumplida al dejar una asamblea legitimada por todos los sectores de la sociedad civil y militar a cargo, asamblea que puso al frente a Ricardo Elías Arias para llegar a un acuerdo con Samanes Ocampo, quien ya marchaba con sus tropas desde el sur. El expresidente planeaba marcharse durante unos meses a Europa para descansar, quizás sin entender que ya había dejado de ser un hombre que podía irse y desentenderse del momento. En oposición a los pocos poderosos que ahora negociaban, un nuevo movimiento de masas respaldaba siempre fiel a su líder. Él se debe a ellos, y ellos se deben a él. Ustedes ya conocen a este soldado, caudillo y ahora candidato. Su nombre es Luis Miguel Sánchez Cerro, y esta es su historia. 3 días después de la renuncia de Sánchez Cerro, Elías demostraba ya predecibles signos de debilidad. Samanes Ocampo seguía inamovible en su único reclamo, que se le entregase sin condiciones el poder político en Lima para asegurar él las nuevas elecciones y el correcto retorno a la democracia. Después de todo, nadie podía negar que era un demócrata, y Elías lo sabía muy bien. En la reunión del 4 de marzo, rodeado de renombrados juristas e ilustres miembros de la Acción Republicana, en un acto de poco carácter y traicionando de muchas maneras las responsabilidades que por tanto le fueron confiadas, Elías cedió y firmó la rendición incondicional de su junta. Quizá tuviese algo de razón en su desventaja, puesto que haber ido a la guerra para defender a Elías era algo que simplemente la gente no apoyaría. Sin embargo, el comandante general de la escuadra, Alejandro Vinces, quien también era parte integral de la junta y quien por cierto ya había llegado a Lima, era consciente de que, pese a ya haber arreglado el conflicto con Samanes, el ejército de Jiménez no tardaría en llegar por mar. Inmediatamente trató de llegar a un acuerdo con el Zorro, buscando garantías para que desembarcase sin armas y sin dar problemas. El Zorro, ofendido porque cuestionasen sus propósitos, respondió que no tenían nada que temer, puesto que él, al igual que todos los hombres honrados del país, no quería nada más que el retorno del país a la democracia. Le creyeron, pero todo Lima intuía que iba a ocurrir algo esa tarde del jueves 5 de marzo, cuando los barcos de Jiménez llegaron al puerto. Poco antes, la junta de Elías, tratando de reducir por lo bajo el apoyo a Sánchez Cerro, había designado al coronel Isidoro Calderón como el nuevo oficial a cargo del batallón número 7, uno de los que apoyaron a Sánchez Cerro en la revolución de Arequipa, y que era comandado por Rubén del Castillo, quien también fue uno de los oficiales que desde un inicio lo apoyaron en aquella rebelión. Estaba ese jueves 5 de marzo este batallón en Lima, y no aceptaron a su nuevo jefe cuando llegó a las 4 de la tarde. Fieles a Sánchez Cerro, declararon que no obedecerían a nadie que no fuese su auténtico oficial a cargo, Rubén del Castillo, y se declararon en rebeldía. No pudo haber un escenario más favorable para Jiménez. Olvidando lo prometido a Vinces, las tropas del Zorro desembarcaron en el Callao, con todo su armamento cargado y listo. Elías, a último momento, había colocado algunas ametralladoras en el Callao, pero ninguna se atrevió a confrontar al ejército del Zorro, que, en vez de ir a su cuartel, tomaría en silencio todas las calles de Lima, mientras toda la ciudad, que ya conocía al Zorro, se alegraba, creyendo que se trataba de una restauración en nombre de Sánchez Cerro. Así avanzaron hasta el Palacio de Gobierno, donde sitiaron a Elías y exigieron su salida. El presidente analizó la situación y, en un acto de poco carácter y traicionando de muchas maneras las responsabilidades que por muchas le fueron confiadas, cedió y firmó la rendición incondicional de su junta sin negociaciones o entrevistas, partiendo a su domicilio para no volver a involucrarse en política jamás. El silencio de la marcha a Palacio ya se había convertido en agitación y en un apoyo civil que creció exponencialmente en forma de muchedumbres que iban hasta Palacio a manifestarle su apoyo al nuevo gobierno. Sánchez Cerro, que aún estaba en Lima, no se pudo desentender de este inesperado acontecimiento y fue al instante a Palacio para entrevistarse con Jiménez. La gente lo vio entrar a la casa de Pizarro y lo recibió con aplausos y vivas. Jiménez quiso dejar en claro que ahora era su turno y que no compartiría el poder pese a que Sánchez Cerro discrepase, pero no hizo falta insistir en esto, puesto que Sánchez Cerro no planeaba discutírselo o tratar de arrebatárselo. Todo lo contrario, felicitó a su amigo en tanto él podría llegar a un acuerdo más equitativo con Samanes Ocampo y evitar la guerra sin tener que aceptar pasivamente todas sus demandas como lo iba a hacer Elías. Pero Sánchez Cerro no era tonto y llegó a notar ciertos intereses de su amigo más que sospechosos. Jiménez, quizá demasiado confiado con su reciente logro, no se esforzó tanto en disimular como de costumbre. Le insistía a Sánchez Cerro con salir del país, presión innecesaria, en tanto él ya así lo había decidido. La amistad empezaba a dejar de sentirse sincera, pero hubiese sido peor para el país que Sánchez Cerro hiciese esto público. Para no dejar lugar a dudas, Sánchez Cerro le
le pidió a todos sus seguidores y hombres fieles que respetasen y apoyasen al comandante Jiménez en su ausencia, ya que él, como había anunciado, dentro de 2 días partiría en un viaje a Europa. Y así fue. Lo que no pudo advertir Sánchez Cerro es lo rápido que había crecido su propio movimiento. La gente que a las afueras de Palacio esperaba la restauración del caudillo en el poder se quedó, de momento, sin ese gusto. Mientras que los opositores, que tanto habían luchado para lograr la renuncia de Sánchez Cerro, ahora temían y denunciaban que, por más que él no estuviese presente, sus partidarios lo representaban, y que este golpe del Zorro era una restauración. A Jiménez solo le faltaba disculparse con el comandante Vinces por el malentendido, para lo cual tuvo la suerte de contar con la mediación del respetado alcalde de Lima, Luis Antonio Eguiguren. Quedaron sin resentimientos, por ahora. Así las cosas, y tras insistir en que se apoyase al presidente Jiménez, Sánchez Cerro tendría todo listo y empacado para abordar el día 7 de marzo de 1931. Dejaba Lima tras toda la acción reciente para un merecido descanso, embarcándose en el Callao, acompañado en todo momento por una gran multitud que le despedía y esperaba su retorno. La salud de la patria exige hoy, de todos los peruanos, poner al margen todo interés personal y buscar un ambiente de tranquilidad, diría al despedirse. Al volver al país y respondiendo a la llamada de mis conciudadanos, asistiré a los comicios electorales, presentando mi candidatura a la primera magistratura nacional. En efecto, no era un adiós, sino un hasta luego. Sánchez Cerro volvería como candidato, puesto que eso reclamaba la gente, y eso sería. Como hemos dicho, pese a que esta es la historia de Sánchez Cerro, por fuerza también debe ser la historia del sanchezerrismo. Dejó el país al caudillo, pero se quedaron sus hombres fieles y representantes que seguirían dando de qué hablar en la política nacional. Las negociaciones entre el presidente Jiménez y Samanes Ocampo no tardaron en reanudarse. A diferencia de Elías, el Zorro no se rendiría sin conseguir condiciones recíprocas antes, ni tampoco abandonaría totalmente el poder que tanto le había costado conquistar. Exigió garantías de que la única función de Samanes Ocampo debería ser garantizar las elecciones libres y evitar que cualquier fuerza política tratase de alterarlas o impedirlas. Y, detalle muy importante, le exigió que él debería seguir en el poder ejecutivo como ministro de guerra, y no menos. Samanes aceptó a regañadientes, convenciendo a Beitia y Teanderos que lo importante era asegurar esas elecciones libres, y muy consciente de que, ahora que mandaba el Zorro y no Elías, tenían las de perder si se reanudaba la guerra. La conciliación se llevó a su vez a los insurgentes del norte, quienes también depusieron las armas. Samanes Ocampo llegaría en avión el 11 de marzo y sería recibido por Jiménez y sus oficiales. Para muchos, el breve gobierno de 6 días de Jiménez fue un capricho sin consecuencias reales, pero lo cierto es que supo limitar muchísimo a Samanes y frustró la entrada triunfal que seguramente el viejo demócrata tenía en mente, rodeado de simpatizantes y sus tropas con los rifles en mano y a caballo, como en los lejanos días de Pierola. Samanes juramentaría como presidente ese mismo día, teniendo como objetivo principal de su gobierno el elaborar el estatuto electoral que regiría las elecciones generales de ese año, y por lo demás se limitaría a continuar el camino trazado por Sánchez Cerro para estabilizar las finanzas y la economía interna del país. Se ha discutido de que quizás fue por su avanzada edad que no tuvo grandes programas o ideas para ejecutar, ya que tenía 65 años para ese entonces, pero parece más lógico pensar que sabía cuál era el único rol que se le había encomendado, y que no tendría el apoyo de todo el país ni de siquiera toda la ciudadanía si quisiese rebelarse contra estos límites. De cualquier forma, Samanes nunca usaría la banda presidencial, alegando siempre que ella le correspondía solo a los presidentes electos. ¿Fue quizá todo esto prueba de su entrega al ideal democrático, o acaso solo una resignación al recibir un premio incompleto? Quizá un poco de ambas cosas. La paz conseguida, sin embargo, le duraría poco. 2 semanas después, la noche del lunes 23 de marzo a las 7:40, el Regimiento de Infantería número 5, que como recordarán, también apoyó a Sánchez Cerro en su revolución y le era aún fiel, se sublevó contra la Junta de Samanes bajo la instigación del sargento Víctor Guapaya Chacón, fiel seguidor de Sánchez Cerro, en el cuartel de Santa Catalina. Soldados de otras secciones también apoyaron la acción por motivos distintos, que es complicado de detallar ahora, pero en general el objetivo era exigir el cumplimiento de un número de demandas a Samanes y, de no estar dispuestos a cumplirlas, derrocarlo. Salieron los soldados, tanto los veteranos del número 5 como todos los reclutas disponibles en el cuartel, entre los que estaba un joven recluta de 21 años llamado Juan Velasco Alvarado, con tanques y ametralladoras desde el cuartel con dirección al palacio para sitiarlo, formando un cerco en todo el extremo sur. El avance fue relativamente sencillo, puesto que las tropas de la Guardia Republicana se plegaban sin dar mucho combate hacia el este, huyendo, pensaron. Los insurrectos tomaron la torre de la iglesia de la Merced para proteger la retaguardia, y desde ahí avanzaron 3 secciones, una hacia la iglesia de Santo Domingo, otra hacia la catedral y la plaza, y la última hacia
el convento de San Francisco. Así, el sitio de Palacio fue completo y Samanes estuvo rodeado, pero se descubrió que Jiménez estaba junto a otros altos oficiales en el edificio del Ministerio de Gobierno y que la aparente retirada de la guardia era para reorganizarse y defender esa posición mucho más importante por a quienes albergaba. Los insurrectos no pudieron sitiarla y la situación empeoró cuando se confirmó que Jiménez había conseguido el apoyo de la artillería de Chorrillos y el batallón de infantería al mando del mayor Manuel Arturo Odría, ahí acantonado, regimientos ambos que marchaban ya hacia la acción. Huapaya pidió entonces que se parlamentase en el cuartel de Santa Catalina, y así se hizo, decidiendo el propio Jiménez dar la cara y atravesar las líneas enemigas para conversar con él. La lucha quedó suspendida unos minutos y Jiménez habló con Huapaya, quien esperaba una buena respuesta de su antiguo comandante, con quien luchase codo a codo hace pocas semanas en el Real Felipe. Desafortunadamente esto no ocurrió, y Jiménez se limitó a exigirle a Huapaya de poner las armas, ahora que aún podía, a cambio de ser juzgado sin severidad. El sargento se negó, no entendiendo esa subordinación a Samanes, aún pudiendo terminar con ella esa misma noche. Sospechó de los intereses de Jiménez y se mantuvo firme en la lucha mientras Jiménez se marchaba, jugando su as bajo la manga. Un ataque aéreo no tardaría en llegar directamente al corazón de la insurrección. Una lluvia de granadas presagiaba al soltar cosas peores si los insurrectos no bajaban las armas, y así lo hicieron. Perdido el cuartel, el frente de batalla quedó dividido y desorganizado, y la capitulación total no tardó en declararse. No está de más mencionar un hecho que nos dará una idea de cómo otros sectores de la vida pública se adaptaban y actuaban en los nuevos tiempos. Durante los meses de gobierno de Sánchez Cerro se había autorizado el uso de los taxis colectivos en las calles de Lima. Esto en perjuicio de la concesión de exclusividad del transporte de buses que Leguía le había otorgado a la Metropolitan Company el 1 de julio del año pasado. La Metropolitan, sosteniendo que la competencia había dañado sus ingresos, redujo los salarios de sus empleados, haciendo que estos protestasen. La Junta de Samanes decidió retornarle el 17 de abril la exclusividad del transporte público a la Metropolitan, limitando a los colectivos solo a poder transitar en dos rutas que eran poco rentables, causando ahora también el disgusto de los colectiveros, que se organizarían bajo el apoyo constante de los comunistas de la CGTP, buscando de paso darle más notoriedad a su doctrina. La organización y comunicación entre los choferes de la Metropolitan y los colectiveros se logró, y el día 9 de mayo ningún transporte público salió a la calle. Los reclamos fueron ya tomados en cuenta por Samanes al existir la amenaza de volver a ir a un paro general los días 11 y 12. Resumiendo, el asunto se resolvió finalmente en los tribunales, declarándose el día 15 nulos los contratos con la Metropolitan, legalizándose el servicio de colectiveros con la condición de que todos quienes lo ejerciesen llevaran un letrero identificándolos como tal, y registrasen la ruta que harían. El directorio de Metropolitan se declararía en bancarrota y liquidaría a la empresa al tener demasiadas pérdidas y no poder cubrir las operaciones. Pero esto probó ser falso, donde el Ministerio de Gobierno consiguió otro gestor para la empresa que siguió operando con salarios justos. Final feliz de esta polémica. Lástima que no podamos decir lo mismo hoy en día sobre exactamente el mismo tema. No está de más mencionar tampoco que, por esos días, renunciaría a la alcaldía del señor Luis Antonio Eguiguren, totalmente en desacuerdo con la resta de atribuciones que la Junta de Samanes le pretendía recortar a la Municipalidad de Lima y que en efecto se llegaron a aplicar. Mientras tanto, Sánchez Cerro preparaba su ruta hacia París para visitar a los amigos que hizo durante su primera estancia en Francia. Benavides aún seguía por esos lares, ejerciendo aún su función de embajador y ministro plenipotenciario en Madrid, y, adelantándose a su amigo y por supuesto muy interesado en seguir de cerca las elecciones, planeaba regresar a principios de julio a Perú. En otra de sus reuniones con ilustres personajes de la política internacional, coincidió, junto a otros diplomáticos, con el expresidente chileno Arturo Alessandri, quien al igual que él, participaría en los comicios electorales de su país ese año, con el Partido Liberal, y el general y candidato colombiano Alfredo Vázquez Cobo, quien acababa de perder el año pasado las elecciones de su país, participando, al contrario, con el Partido Conservador colombiano. Hablaban del gobierno del oncenio, criticándolo por supuesto a Sánchez Cerro vivamente, hasta que el análisis llegó a la política internacional del régimen, y específicamente al Tratado Salomón-Lozano, calificado, como era de esperar por Sánchez Cerro, como una infamia y un absurdo. Exaltado Vázquez Cobo respondió, como si hubiese oído un insulto contra su propia persona, Sánchez Cerro, quien víctima de semejante injuria, retó al colombiano a un duelo a muerte con sable a realizarse cuando éste quisiera. Los asistentes, entre los que estaba el escritor peruano Ventura García Calderón, lograron mediar y evitar el duelo, pero el hecho hizo eco hasta los diarios de Lima. Donde sea que estuviese Sánchez Cerro, recibía sin embargo informes de lo que la prensa adversa de él decía en su ausencia, tratando de desprestigiarlo ante la opinión popular para dañar su futura candidatura. Mejor hubiese sido que lo ignoraran, puesto que gracias a estas polémicas, Sánchez Cerro, sin necesidad de estar en el Perú, era siempre tendencia y motivo de conversaciones, y por cada convencido opositor que le surgía, también le surgían dos partidarios. Las calumnias eran algo esperable, pero a inicios de mayo le llegarían amargos documentos que probaban que el gobierno de Samanes instaba al gobierno francés a no permitir
permitirle el retorno. Sánchez Cerro también leería con incredulidad una entrevista que el diario La Prensa, otrora el medio oficial de Leguía, le había hecho al ministro Jiménez, en la que él se oponía al retorno de Sánchez Cerro al Perú antes de las elecciones, temiendo, según decía, que su presencia levantase más sublevaciones e intrigas. Esa postura la comprobaría con sus propios ojos cuando recibió telegramas escritos por el mismo Jiménez, quien aparentaba aconsejarle, como un consejo de amigo a amigo, que no retornase al país y que de ser elegido presidente no había ningún problema con que estuviese en ese momento en Francia. Lejos de ser engañado de ninguna forma, Sánchez Cerro prosiguió con su itinerario previsto con todo y fecha de regreso, ignorando falsos consejos y pasando por alto las amenazas de prohibirle la entrada. El 26 de mayo ya la Junta de Samanes había conseguido cumplir su principal propósito, emitir el estatuto electoral, que garantizaba unas elecciones justas y transparentes a celebrarse el 11 de octubre, y al mismo tiempo se derogaría el estado de sitio impuesto tras la rebelión de Sargento Guapaya. Pocos días después, el 9 de junio, llegaría la noticia de que Sánchez Cerro ya estaba en Panamá, tratando de obtener las garantías de Samanes de que su reingreso al país no se vería obstruido de ninguna forma. Si bien la Junta de Samanes había ya, como hemos dicho, cumplido su propósito, los intereses que en ella se cobijaban seguían siendo tan adversos a Sánchez Cerro como cuando estalló la sublevación hacia él a principios de año, y la amenaza de que retornase e hiciese una campaña electoral gloriosa a través del país les preocupaba. Para empeorar las cosas, existía siempre la amenaza de los comunistas de aprovechar la mencionada victoria sobre la Metropolitan y volver a convocar un paro general de otro sector, y una rebelión descubierta a tiempo en el Callao, de cuyos intereses no se sabe demasiado pero se presume que se debió a motivos personalísimos, motivó a que el 11 de junio se volviese a declarar el estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales. Está claro para todos que Samanes, lejos de gobernar, se estaba limitando a sobrevivir. Un día después de expedido el antedicho decreto ley número 7187, llegaría el ultimátum de Sánchez Cerro, que seguía en espera de una respuesta y que declaraba que, de no obtenerla, se dirigiría al Perú sin importarle las posibles consecuencias. Rechazo la tendenciosa afirmación de que soy una amenaza para el orden público. Amenaza para el orden público es el procedimiento arbitrario de la Junta. Quien derrocó a la dictadura solo puede ser amenaza para dictadores. No aspiro a una dictadura, sino a la presidencia constitucional, confiando en la libre voluntad de mis conciudadanos, para con ellos iniciar la verdadera obra del resurgimiento nacional. Se lee en aquel. La espera se prolongaría, pero no demasiado. Miembros relativos a la Junta ya estaban advirtiendo que retener fuera del país al caudillo estaba logrando el efecto contrario al deseado, aumentando las sospechas de un arreglo entre los grupos de poder para evitar que Sánchez Cerro fuese presidente y aumentando en consecuencia el apoyo hacia él. El día 26 de junio, toda prohibición de entrada al país le sería levantada finalmente, pero mientras un problema de la Junta, entre comillas, se resolvía, ese mismo día surgía otro nuevo. El teniente coronel Agustín Cabrera se acababa de pronunciar con éxito en Cusco, siguiendo una serie de intentos y pequeños disturbios empezados en la misma ciudad por el coronel Aurelio García Godós. Los motivos de ambos parecen ser nuevamente personalísimos y diversos, pero la suerte de Samanes fue contar con la disposición del comandante Rubén del Castillo y el batallón número 7, que inmediatamente se embarcó en el Callao para navegar hasta Arequipa y posteriormente marchar hacia el Cusco por tierra. La rebelión de Cabrera sería débil y desorganizada en los campos de batalla a comparación del muy curtido regimiento número 7, pero encendería otras 5 rebeliones entre Cusco y Puno, empezando una campaña relativamente larga, pero siempre bajo control, de pacificación en la región. Volviendo a Lima, el 2 de julio, a bordo del navío Horacio, llegaba Sánchez Cerro al puerto del Callao. Una enorme multitud lo esperaba para recibirlo con vivas, pero la Junta de Samanes ordenó que ésta se dispersase por todos los medios posibles. La tensión con la policía creció, hubo confusión, hasta que en medio del caos de tanta gente, se ordenó una carga de caballería con sable. Hubieron disparos al aire y muchos cayeron al mar. Por suerte, no se registró ningún incidente mortal ese día, más allá de lesiones de todo tipo. La Junta ordenó a Sánchez Cerro permanecer en su navío hasta el día siguiente para evitar que aquello se repitiese, y así se hizo, habiendo no obstante igual gran cantidad de gente para recibirlo. Faltaban 3 meses para las elecciones, así que no había tiempo que perder. Inmediatamente, una vez en casa, se dedicó a reafirmar la estructura del partido Unión Revolucionaria, que agruparía a todos sus simpatizantes y aliados en una sola fuerza política que, en resumidas cuentas, basaría sus objetivos en todo lo que fue enunciado en el manifiesto de la Revolución de Arequipa. Mientras Sánchez Cerro y sus simpatizantes planificaban la gira que haría el caudillo a través del país, ocurrió un hecho que, en ese momento, pasó bastante desapercibido en la capital. El 12 de julio, sin ningún tipo de oposición por parte de la Junta, y se rumorea que incluso con su resuelto apoyo, desembarcaba en Talara Haya de la Torre,
el líder aprista que durante tantos años había permanecido en el exilio. Aya empezaría inmediatamente su gira por el norte, dándose con la grata sorpresa de que, pese a haber estado ausente, Carlos Manuel Cox se había encargado de organizar células apristas en no pocas ciudades del país, aprovechando en captar para su movimiento a todos los simpatizantes de las ya bien difundidas ideas marxistas que venían circulando en el país desde la obra de Mariátegui, y Aya lo sabía muy bien. Después de todo, había sido amigo de este en el pasado. No planeo detenerme demasiado en el ideario del aprismo de ese entonces, que quien lo conozca conocerá ya sus contradicciones, estupideces y falsedades, pero importa ahora saber que se autoproclamaba resueltamente marxista. Lejos de estar interesado en difundir una doctrina, el APRA siempre intentaba decir lo que la gente ya estaba esperando escuchar. Ante la negativa de Odosio Rabines de presentar u organizar una candidatura, ya que estaba convencido de que la revolución comunista no podía conseguirse realmente mediante unas elecciones, todos los simpatizantes de la izquierda con capacidad de voto estaban a merced de Aya. Volviendo con Sánchez Cerro, empezaría su gira el 1 de agosto tras visitar Ancón y Huacho. A una velocidad increíble pasó por Arequipa, Puno y Cusco, no quedándose solo en dar discursos populares en la capital, ya que como hemos dicho antes, Sánchez Cerro era un hombre de hechos y no palabras, sino también visitando pueblos y aldeas alejadas, estudiando las necesidades particulares de los pobladores más olvidados del país. Antes de abandonar Cusco, pasaba por las calles rodeado por sus numerosos simpatizantes cuando, de manera totalmente inesperada, disparos de revólver le fueron hechos desde un balcón. La pésima puntería del atacante le hizo errar todos, y cuando este fue capturado e interrogado, se descubrió que era un militante aprista, celoso del éxito del caudillo. Sánchez Cerro no comprendía lo que acababa de ocurrir. Sabía ya que el aprismo era un partido político, puesto que él mismo había invitado a Carlos Manuel Cox para ser parte de la asamblea de notables que dejó a su partida. Pero, ¿por qué uno de sus militantes querría matarlo? Para la gran mayoría esto fue incomprensible. Quizá el atentado se debió a la mentalidad criminal de un individuo enfermo y nada más. Gran error pensar así, y no ver la primera manifestación criminal que más adelante se convertiría en una constante. Sánchez Cerro proseguiría su gira a Ica, región a la cual volvería a visitar a mediados de septiembre y de la cual aquella segunda vez tendría que irse urgentemente, puesto que le llegaron noticias de que la Junta de Samanes planeaba disolver el Regimiento de Infantería número 7. Se pudo impedir ese acto de tanta ingratitud, pero no se pudo evitar la disolución de la Guardia Republicana, aquella que había salvado a Jiménez durante la insurrección del sargento Guapaya, puesto que todo ese cuerpo se había convertido resueltamente en sanchezarrista. La gira por todo el país de Sánchez Cerro no se concretaría por este hecho. Entretanto, allá de la Torre ya había llegado a Lima, y de la misma forma asusaba a las masas con extensos discursos vacíos diseñados tras tantos años de estudio de la retórica para engatusar, engañar y persuadir. Una característica populista que el APRA mantendría durante toda su historia. El 22 de septiembre se instalaría el Jurado Nacional de Elecciones, organismo creado por Samanes Ocampo para controlar la legalidad de los comicios y que de hecho funciona hasta el día de hoy. Ya todo estaba casi listo para las elecciones, salvo un asunto: la popularidad de Sánchez Cerro seguía siendo una amenaza. Era de conocimiento público los intereses que se habían infiltrado en la Junta para perjudicar a Sánchez Cerro, desde querer evitar su retorno, perseguir a los medios que le eran favorables, dispersar sus manifestaciones, disolver los regimientos que le eran fieles, etc. La lista completa de trabas es tan larga y penosa que no podría caber en este video. Cuenta un testigo que en una triste ocasión, el comandante Rubén del Castillo cayó fulminantemente enfermo y que Sánchez Cerro y el Zorro Jiménez coincidieron al irle a visitar al hospital. Sánchez Cerro le pidió, casi le rogó, que, en consideración a lo que quedaba de amistad entre ellos, dejasen de molestarlo. No quería su apoyo, ni de él ni de la Junta. No le hacía falta, solo pedía eso. Jiménez, sintiéndose más poderoso de lo que era, desvió el tema burlescamente y se retiró, quedando ambos igual de enemigos que antes. Siendo ya octubre, el día de las elecciones se acercaba. Tras la disolución de la Guardia Republicana y la evidente animadversión de la Junta, se empezó una conspiración a espaldas de Sánchez Cerro para darle un golpe a Samanes Ocampo y colocar al caudillo en el poder. Se contaba con los miembros depuestos de la Guardia Republicana, que eran 600 y bien entrenados, las ametralladoras pesadas, la infantería de la Escuela de Chorrillos al mando de Arturo Dría y todo el poder del Regimiento número 7. Cuando todo estuvo listo para el golpe, se le informó a Sánchez Cerro, quien sorpresivamente para todos se negó a participar. No habrán elecciones y si las hay, la Junta no permitirá que usted sea elegido. El país está sobre una bomba de dinamita, le dijo un conspirador. Y usted me busca para encender la mecha, pero no la encenderé. Pierde usted su tiempo.
Sánchez Cerro solo aspiraba a mandar mediante elecciones justas, y nada más que eso. Estaba claro que el rival directo sería el aprismo, ese extraño movimiento que pretendía subordinar al país a una supuesta alianza americana que no existía aún, ya que todos los países americanos en los que el aprismo trató de dejar células ya habían tirado hace mucho esa doctrina a la basura. El crecimiento que tuvo el aprismo era abrumador, y recién Sánchez Cerro entendía el porqué del odio que le tenían. Era él su estorbo más grande, es cierto, pero además era él la personificación del nacionalismo, de la tradición popular y de los anhelos de siempre, mientras que el aprismo hablaba de transformarnos en algo totalmente nuevo, ajeno, internacional. Desconociendo las necesidades del pueblo peruano, ponía en primer lugar conceptos tan alejados de la realidad nacional como internacionalizar el canal de Panamá o solidarizarse con todas las clases oprimidas del mundo. Sin que el mocho lo quisiese, Haya de la Torre y sus seguidores eran su perfecta antítesis, pero nada de esto asustaba a Sánchez Cerro, sino que al contrario le divertía. Una vez pasaba con amigos por la calle Belén, la sede principal en ese entonces del APRA llamada la Casa del Pueblo, copiando al Partido Socialista de Argentina. Se llevaba a cabo una asamblea aprista cuando el caudillo le pediría a su chofer bajar la velocidad lo más posible y encender las luces, siendo reconocido e insultado de mil maneras. Subestimaba sin duda a sus enemigos, no porque estos fueran realmente fuertes, sino por el espíritu criminal y terrorista que gestaba en sus asambleas, insospechado para todos, pero eso ya lo veremos más adelante. En cuanto a los otros partidos que competirían en las elecciones, estos fueron principalmente dos: el Partido Centralista y la Coalición Nacional. El primero fue originalmente dirigido, aunque usted no lo crea, por nada más y nada menos que el Zorro Jiménez, teniéndose sin lugar a dudas en demasiada estima a sí mismo, pero terminando cediendo la candidatura, que no se sabe si llegó realmente a considerar para sí mismo, al jurista José María de la Jara Lloreta, personaje que ya apareció hace mucho en esta historia como un opositor de Leguía y que actualmente servía a la Junta como ministro plenipotenciario en Río de Janeiro. Pese a la distancia, Jara Lloreta aceptó el ofrecimiento para ser candidato, y su candidatura sería respaldada también por los remanentes del Partido Demócrata, el Partido Liberal y, por supuesto, la Acción Republicana. El otro candidato por el Partido Coalición Nacional fue Arturo Osores, personaje que ya conocemos y que era muy respetado. Estos dos representaban lo más cercano al centrismo político conservador, pero a estas alturas estaba claro que los dos candidatos revolucionarios se llevarían la mayoría de los votos. Por lo mismo, José de la Riva Agüero y Osma declararía una de las opiniones que más se calarían en los ciudadanos indecisos, al retirarle su apoyo a su viejo amigo de pasadas luchas de la Jara Lloreta y afirmar que Sánchez Cerro era el mal menor, en tanto votar por Osores o de la Jara Lloreta equivaldría a echar a perder tu voto. Mientras más relevancia ganaba Haya de la Torre y su doctrina era más conocida, es evidente que despertó disgusto y repudio en muchos de los sectores del país, quienes plegaron por esto y por lo mencionado por Riva Agüero su apoyo hacia la candidatura de Sánchez Cerro, guiados más por un antivoto hacia el APRA que por una convicción real. Esto daría lugar a una de las afirmaciones más explotadas por los apristas y que ha durado hasta nuestros días: afirmar que Sánchez Cerro ganó debido a su alianza con los grupos de poder y que por ello no era un verdadero revolucionario, sino un conservador tibio. Esta afirmación no se sostiene con los hechos, puesto que las elecciones de aquel mes serían las más inclusivas hasta entonces, siendo la mayoría de votantes mestizos de clase media e incluso baja, las verdaderas mayorías del país. Además de que aquella alianza tácita en contra de Haya, aquel asusador inexperimentado que prometía cambiarlo todo, con ideas extremistas y sin ningún programa de acción real, no aumentó la popularidad masiva que Sánchez Cerro ya tenía, y en consecuencia tampoco los resultados. Un dato curioso, pero que hay que recordar muy bien, es que la Unión Revolucionaria siempre estuvo cuestionando el proceso electoral, presionando para que cualquier tipo de irregularidad se subsanase y no dañase la voluntad popular. El APRA, al contrario, nada nunca dijo. Elogiaba públicamente al Jurado Nacional de Elecciones, al Estatuto Electoral y a la Junta de Samanes por su impecable compromiso con la democracia. Este fue el panorama, y así se avanzó hasta la fecha prevista, el 11 de octubre. Aquella mañana, los ciudadanos acudieron a votar como estaba previsto, depositando sus votos en las ánforas cilíndricas y metálicas de aquel entonces. Contrario a lo que tantos temían y aseguraban, no hubo ninguna clase de disturbios o accidentes, levantamientos o confrontaciones. El día terminó a nivel nacional en calma, y esa misma noche empezó el conteo de los votos, una tarea ardua y difícil y para la que, tras 12 años sin elecciones, nadie estaba acostumbrado, pero a la que el Jurado Nacional se dedicó con esmero, publicando actualizaciones todos los días. Al día siguiente, sin embargo, el diario aprista La Tribuna ya anunciaba con júbilo la victoria de Haya de la Torre, hecho cuya interpretación se las dejo a ustedes. Cuando los primeros conteos llegaron, estaba claro que tanto de la Jara Lloreta como Osores habían recibido pocos votos. Sánchez Cerro y Haya de la Torre estaban muy cerca en números, pero siempre a Sánchez Cerro le sacaba ventaja, hasta que el 17 de octubre, cuando tocó contabilizar los votos de Trujillo, Haya de la Torre superó por más de 1000 votos al caudillo, celebrando nuevamente los apristas y elogiando al Jurado Nacional de Elecciones. Un día duraría esa alegría, puesto que Sánchez Cerro volvería a estar arriba de los escrutinios desde el día siguiente hasta el final de los mismos. Empezarían recién ciertos cuestionamientos del APRA, acrecentados
enfrentados cada vez más, pero daría igual. El 24 de octubre, cuando ya era imposible seguir negando lo obvio, la Junta de Samanes se pronunció. Terminado ya el proceso electoral, que habrá de quedar en nuestra historia como el más puro y garantizado de nuestra vacilante vida democrática, resta un breve lapso de tiempo para que todos los poderes queden restablecidos en condiciones para emprender la obra de reconstrucción que el país necesita. El 28 de octubre, el Jurado Nacional proclamaría públicamente al ciudadano Teniente Coronel Sánchez Cerro como el nuevo presidente electo del Perú, revelando que obtuvo 152.000 votos contra los 106.000 que obtuvo Haya de la Torre. Conforme con la elección y aceptando con hidalguía la derrota, De la Jara y Ureta le escribiría a Sánchez Cerro, felicitándolo y deseándole lo mejor para su gobierno. Cumplo como contenedor suyo vencido en la libérrima contienda el deber cívico que, sin contradecir ni empeñar mi opinión del ayer y del mañana, me hace presentarle mis felicitaciones y mis votos patrióticos para que el acierto y el buen éxito al servicio del Perú le asistan y le acompañen, le escribiría. Arturo Sores sería más breve, pero igual de noble en su derrota. Nada objetó, y sus simpatizantes se retiraron proclamando: desaparecemos con la bandera al tope, gritando: ¡viva el Perú, viva Ozores! Solo faltaba una conformidad para, por fin, después de tantas dificultades y luchas, avanzar en el camino de la legalidad. Solo faltaba que otra facción, la única restante de las tantas que hoy aceptaban el nuevo rumbo del país, se allanase a los resultados. Solo faltaba que un grupo pusiese de lado sus propios intereses, por un momento, por un periodo, y la paz por fin hubiese sido conquistada. Desafortunadamente, ese grupo desconoció las elecciones. Elaboró una larga lista de argumentos con los cuales pretendía demostrar la irregularidad de los comicios y reclamar su nulidad. Lista de argumentos que hasta el día de hoy nunca lograron ser probados. No solo chillarían por la vía legal, sino que abiertamente llamarían a desconocer la presidencia de Luis Miguel Sánchez Cerro, proclamando a Haya de la Torre como el presidente moral del país. El objetivo del APRA estaba fijado, y no era sino uno solo: lograr a cualquier costo y mediante cualquier medio la conquista del poder político y la tiranía de su líder. Damas y caballeros, después de 110 minutos de documental, por fin nos acercamos al final de esta historia. La rebeldía del APRA conduciría al país al periodo más sangriento de la primera mitad del siglo pasado, dejando de ser un partido para convertirse en una secta terrorista que no daba la cara en los campos de batalla, sino que asesinaba y complotaba en las sombras. A medida que las acciones terroristas de la secta aprista avanzaban, Sánchez Cerro no dudaría en combatir frontalmente, lo que veremos en el próximo episodio. Si querían guerra, tendrían guerra. Explosivos al final. Libérame. Esa revolución al destino